Bueno. Acabo de ver el último tráiler de la saga Pokémon, de los juegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Y vamos, arqueológicamente ahí tenemos tela que cortar, pero vamos, tela marinera. Creo que desde el punto de vista arqueológico, ¡buah! Lo vais a flipar. No es un análisis a fondo ni lo pretendo porque, para empezar, el tráiler son una serie de imágenes fuera de contexto. Entonces, pues bueno, sin tener todo el contexto del videojuego, pues no se puede, en fin, no se puede analizar nada con cierto rigor. Entonces, pues bueno, es un poco elementos que creo interesantes que nadie, en YouTube por lo menos, ha dicho, que yo haya leído, que yo haya visto a Aristoanso, que yo haya visto, deja ya de equivocarte en todos los vídeos te estás equivocando y tienes que poner frases aclarando, habla bien ya de una vez, no te equivoques más con el vocabulario. Y que creo que pueden resultar muy interesantes. Pero bueno, tampoco esperéis una profundidad aquí de la leche. Bueno, aquí vamos con el tráiler. A ver, estamos viendo ahí un pueblo, el estadio. Bueno. Aquí ya estamos viendo, yo ya aquí he visto algunos elementos que ahora comentaremos. Bueno, a ver, aquí los dos personajes como siempre. Yo la verdad que no he jugado a los últimos juegos de Pokémon. A mí mi edición favorita siempre fue Pokémon Crystal, la segunda generación. Así que las mecánicas y tal me quedan bastante lejos, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista arqueológico yo creo que puede haber cosas bastante interesantes. Bueno, ahí como siempre los combates y tal. Bueno. Arqueológicamente yo ya estoy viendo algunos elementos. No sé si os estáis fijando en ciertas cosillas muy interesantes. Hay que recordar que estos juegos, bueno, la región está basada en Inglaterra. Por lo tanto, hay que entender qué papel tiene la arqueología en Inglaterra, qué papel tiene el pasado y los restos materiales a la hora de estructurar la memoria o el pasado en Inglaterra. Entonces, eso se va a ver reflejado en este juego. De hecho, por ejemplo, fijaros, la revolución industrial. Bueno, y aquí tenemos a los tres starters. A mí la verdad es que no me gusta mucho el diseño de estos nuevos Pokémon porque, bueno, yo ya os digo, mi generación favorita es la segunda y con el paso del tiempo, a partir de la tercera, yo creo que el diseño de los Pokémon ha ido poco a poco haciéndose, no sé, más extraño. A mí no me convence demasiado, la verdad. O sea, vas a comparar a, yo qué sé, a Totodile con ese bicho. Chikorita con... Bueno, muy interesante. Como estáis viendo, pues bueno, elementos de la revolución industrial, del Londres industrial, de ese siglo XIX, principios del siglo XX, característico, ¿no? Bueno, y ahí estamos viendo espada, Pokémon escudo. Muy bien, perfecto. Bueno, como parte de este directo también nos muestran más cosillas, ¿no? Y una de las cosas que nos muestran es el mapa, que como digo, estaría basado en Inglaterra, lo cual yo creo que es bastante evidente solamente viendo los elementos arqueológicos y los elementos de la ciudad en plan revolución industrial es bastante evidente. Galar, la región se llama Galar, bastante interesante. Y bueno, y aquí en el mapa os voy a comentar algo muy interesante que yo creo que, a ver, creo que puede ser interesante. No sé si será relevante en la trama del juego, creo que no. Pero que como elemento simbólico que le da sabrosura al juego, yo creo que es muy interesante. Habiendo visto ya el tráiler, un poco la fuente original, vamos a ir comentando algunos elementos que a mí me han parecido muy interesantes, desde el punto de vista arqueológico, como sabéis. Bueno, en primer lugar, observamos que justo en una de las primeras escenas del tráiler, aparece en primer plano una roca con unas inscripciones pues un tanto misteriosas, ¿no? Aparece una roca en mitad del campo, parece que está caída y observamos pues en segundo plano pues un estadio así como ultramoderno, ¿no? Aquí un poco ya lo que se muestra es un elemento que aparece en casi todos los juegos de Pokémon y que es un elemento relevante, que es el tema del contraste entre pasado, presente y futuro. De hecho, Pokémon hay que recordar que una de las preocupaciones que tenía la primera generación era el tema de el progreso y cómo el progreso tecnológico podía afectar al ritmo de vida. De hecho, pues no hay que olvidar que Kanto pues, se basa en la región japonesa de Kanto, en Tokio, y en Pokémon como Porygon o Mewtwo, pues se identifica esa preocupación por el tema de la tecnología, ¿no? A ver, también cada generación Pokémon pues tiene su temática, ¿vale? Pero tema de presente y pasado es una tensión constante en todos los juegos de Pokémon. De hecho, pues bueno, estas rocas
aparecen en el tráiler varias veces, ¿no? Por ejemplo, en esta escena de otro momento del tráiler vemos como cerca de un estadio también ultramoderno o un gimnasio, pues aparecen estas rocas. Bueno, en Pokémon este tema de rocas con inscripciones antiguas pues siempre se ha dado desde la primera y segunda generación, así que no es nada extraño, ¿no? Lo interesante es la forma que tienen estas rocas, los colores y un poco la disposición que tienen. Si os fijáis, son una serie de rocas amontonadas una encima de otras, ¿no? Y esto es muy interesante porque el tema este de las rocas una encima de otras es una antigua costumbre celta, ¿no? O sea que ya también este detallito nos está hablando de esta relación con el pasado. Y no solamente el pasado, pues imaginario que tiene detrás el mundo de Pokémon, sino que ya nos está estableciendo una relación entre nuestro propio pasado. Y esto es interesante porque, claro, si tenemos en cuenta que esta región representa pues Gran Bretaña, pues esto es parte de esos elementos pues casi estereotipados que todo el mundo tiene en su cabeza al hablar de Gran Bretaña, ¿no? No hay que olvidar pues los círculos de piedra de Stonehenge, los monumentos megalíticos, los dólmenes, etc. Luego también el tema de los monumentos megalíticos con inscripciones pues también es bastante común en toda la edad del bronce británica. Por supuesto, el gran misterio y la cosa que todo el mundo está destacando del tráiler es esa gran figura de un Pokémon en una colina que, bueno, pues todo el mundo está diciendo que esas son como las figuras estas de las cosechas. A ver, no tiene nada que ver con las figuras de las cosechas extraterrestres, ni nada de eso, ni tiene que ver con Pokémon extraterrestres, ni movidas de esas. Eso es un claro homenaje al caballo de Uffington White Horse. Es una figura real que está en Oxford, en Inglaterra, y que data pues, de tiempos prehistóricos. De hecho, se dice que esta figura fue construida entre 1000 y 500 años antes de Cristo. Así que no tiene nada que ver con esos círculos de las cosechas, sino que es un homenaje a pues, otro elemento fundamental de este paisaje prehistórico, de dólmenes, de tumbas, de sitios de rituales con grandes piedras que existen en Inglaterra y que este juego está homenajeando. Luego es muy interesante porque sí que he leído algunas interpretaciones de este Pokémon, ¿no? Dicen que como en Inglaterra pues está siempre nublado y tal, pues que esta figura lo que representa es un Pokémon que es un legendario que provocaría las tormentas. De ahí que de su boca pues salga esa espiral con esos rayos, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante esa teoría y bueno, quién sabe, ya lo veremos en los juegos, ¿no? No podemos dar por sentado que es una figura hecha para ser mirada. Entonces hay que pensar pues también en otras teorías sobre por qué la gente del pasado dedicaría tanto esfuerzo a realizar este tipo de figuras, ¿no? Y yo creo que igual en el juego, a la hora de explorar un poco el lore, pues yo creo que iremos un poco decronando todas estas cosas. A ver, pues bueno, qué nos explican en la mitología del juego, ¿no? En la historia del juego, sobre esta gran figura de este Pokémon de las tormentas, de este dios de las tormentas. Me parece bastante interesante. Luego también, pues bueno, también podemos analizar arqueológicamente pues otras cosillas de esas que a mí me gustan. Por ejemplo, cuando nuestro personaje está andando cerca de lo que dicen que es la casa del profesor Pokémon de esta edición, que es esa casa con jardín de color morado, si os fijáis, en la pista de combate Pokémon se observan marcas, ¿no? Y eso a mí, pues arqueológicamente es muy interesante porque normalmente nosotros siempre identificamos pues marcas de uso en los objetos y en los espacios, ¿no? Y entonces pues parece ser que pues cuando caminemos por esta zona podremos intentar imaginar que haya habido muchos combates Pokémon, ¿no? Arqueológicamente pues ya este pensamiento nos permite pues conocer cosas que han ido ocurriendo ahí en ese entorno del juego. Y en relación con esto, si os fijáis en los logos y en los títulos de los juegos, pues tiene reminiscencias a las leyendas artúricas, sobre todo el tema de la espada Excalibur y el escudo, que tiene que ver con ese pasado medieval mítico de Gran Bretaña. Y bueno, y tampoco me quiero alargar mucho, el mapa del juego me parece muy interesante por dos motivos. El primer motivo por el que me parece interesante es porque el mapa del juego representa una especie de evolución temporal. Si os fijáis, el mapa va como de más antiguo al sur hacia más moderno al norte. De hecho, en el sur vemos grandes extensiones de campiña, bosques, una región muy rural, y conforme vamos yendo hacia el norte, pues pasamos una zona de grandes lagos, vamos avanzando hacia el norte, llegamos a una ciudad. De hecho, bueno, esta ciudad medio amurallada pues se parece muchísimo al Palacio de Windsor, que es el palacio donde vive la realeza inglesa, la monarquía británica. Y si vamos avanzando hacia el norte, vemos como las ciudades cada vez van añadiendo más elementos tecnológicos hasta llegar a esa gran ciudad que es
básicamente Londres, porque ahí vemos la noria de Londres, vemos el Big Ben, etcétera, ¿no? Así que a mí me parece muy interesante que el mapa de Galar pues represente un poco esa evolución temporal que está constantemente referenciándose en el juego. Además, otro elemento también que me parece muy característico de estos juegos es el tema de cómo las ciudades son realmente una versión steampunk de la ciudad de la revolución industrial que conocemos, ¿no? Esa mezcla de futuro, de pasado, de lo vintage, es también muy arqueológica. Si os fijáis en el mapa, por ejemplo, respecto a las grandes piedras, lo que es en el mapa general, sí que se observan estos monumentos megalíticos que recuerdan a Stonehenge. De hecho, aparecen con construcciones de piedras, con piedras arquitrabadas arriba, y vamos viendo cómo esto se sitúa en entornos rurales, tal y como ocurre en el sur de Inglaterra. También vemos cómo hay otra serie de construcciones de piedra. Por ejemplo, fijaros, justo al lado del puente, ese camino rodeado por grandes piedras alargadas. De hecho, observamos otro elemento que a mí me parece muy interesante, que son estos espacios como patrimoniales, estos espacios históricos o yacimientos arqueológicos visitables, ¿no? Como por ejemplo estos tres elementos que tienen como una hierba amarilla, que están rodeados por una valla y en cuyo interior se encuentran unas piedras que parecen ser, pues bueno, muy antiguas, sobre todo si atendemos al grado de deterioro, de vegetación que tienen encima, ¿no? Me parece muy curioso eso, ¿no? Que estos espacios pues estén como preparados para que la gente vaya a visitarlos, ¿no? También demuestra que en este mundo pues hay un respeto por el patrimonio, ¿no? Como ocurre casi siempre en todos los juegos de Pokémon. Y también observamos, pues bueno, cómo hay estas dos cronologías diferentes, ¿no? Las de estos restos que están enclaustrados y las de los restos que están mejor conservados y que todavía siguen en pie. Luego también, por ejemplo, otros detalles. Si os fijáis, en este punto, al lado de la vía del tren, hay una torre en ruinas. Una torre que además pues, es una torre de estilo medieval, completamente. Lo cual también, pues bueno, incide en ese homenaje del mapa de Galar hacia Inglaterra, ¿no? Y también, pues bueno, nos muestra, pues, otro elemento que al jugador, cuando tú estás jugando al juego, pues te permite evocar un pasado, te permite estar jugando en un mundo que tiene 3 dimensiones. No solamente lo recorres, sino que estás en un mundo que realmente tiene una historia, ¿no? Y tú esa historia la puedes ir viendo, la puedes ir aprendiendo conforme vas jugando. Y eso también me parece súper interesante, con el detalle este de la torre, que ya indica que, pues bueno, hay un pasado como mucho más prehistórico, mucho más misterioso, con espacios así más rituales y tal, que bueno, que pueden ser rituales o no, pero que son elementos que convierten al paisaje, pues, en un paisaje como de memoria, ¿no? También. Y estos elementos, pues como la torre esta, ¿no? Que seguramente esconderá pues, la historia de algún personaje, como siempre ocurre, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema de los faros que suele haber en los juegos de Pokémon y demás, ¿no? Y bueno, y ya luego pues hay otros elementos menores que me parecen muy interesantes. Si os fijáis, en esta ciudad que está como en la nieve, vemos como el edificio central es un edificio de estilo griego, ¿no? Como si fuera un templo griego. Pero bueno, en lo que es las montañas encontramos pues esa especie de puerta con un Diglett, ¿no? O con un Ductrio, ¿no? Que también nos puede indicar pues bueno, pues la existencia de minas, etcétera, ¿no? Diglett es un Pokémon que excava, ¿no? Es un Pokémon excavador, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece muy interesante que haya como esa gran entrada, ¿no? Y no sé lo que podrá ser, quizá una mina, no lo sé. Y a la derecha de la ciudad también observamos que hay como una especie de recinto cuadrado en el que hay como una especie de roca desnuda y en ese camino, a mitad de ese camino, hay como unas ruinas, como una especie de muros de adobe o algo así, de ladrillo rojo, ¿no? Que también, pues, a mí me parece que son como unas ruinas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las ruinas alfa, ¿no? De la segunda generación. No lo sé muy bien. Así que nada, este ha sido un poco mi comentario sobre el nuevo tráiler de Pokémon, Espada y Escudo. Yo la verdad que soy, bueno, un gran seguidor de los juegos de Pokémon, ¿no? Y bueno, como yo estoy familiarizado con la arqueología japonesa, pues bueno, siempre que veo alguna novedad sobre estos juegos, pues me lanzo de huello a analizarlos desde mi punto de vista arqueológico. Y bueno, y la verdad es que si os ha molado este análisis, tengo bastantes ideas para seguir haciendo vídeos de este tipo. Y tengo bastantes cosas que decir. De hecho, no es la primera vez que trato este tema. Así que nada más por mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, pues ya sabes, suscríbete, dale al like, comenta y toda la pesca. Y dale a la campanita para que te avise de cuando hago vídeos y directos y tal. Que ahora de vez en cuando también hago un programa en directo que se llama Aristogan Solai, que te invito a que veas. Que es un poco algo más espontáneo. Así que nada, muchas gracias y adiós.